Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Colito. Gracias, compañeros, por esta bienvenida. Y les traje la lluvia, ¿vieron? Para mí me hicieron unos días divinos en la licencia. Así que feliz de reencontrarme con ustedes. Y el beso enorme a Pablito y a Petru, que como siempre están ahí aguantando el mostrador. Información que les traemos, verán ustedes a mis espaldas, de Facultad de Ciencias. Hoy está comenzando las clases con muy buena matrícula, pero nos trae otro motivo, y es esta situación que se ha dado con respecto al crecimiento de los casos de dengue en nuestro país, y particularmente a lo que se esperaba, a los casos autóctonos. Es por eso que tenemos el gusto de contar con la presencia de Gonzalo Moratorio, virólogo, vaya que si lo conocemos todos y que ha sido referente en varios temas. Ahora nos trajeron los mosquitos. Gracias por estos minutos. Por favor, bueno, saludar a toda la audiencia y contar también la alegría de estar teniendo esta nota en nada más y nada menos que el hall de la Facultad de Ciencias, donde hace poquito, la semana pasada, recibimos casi 1000 nuevos estudiantes, de los cuales una fracción importante, más de 200, van a hacer biotecnología, que es una carrera nueva a la cual estamos también apostando mucho. Vamos a hablar específicamente de eso porque lo amerita el interés que ha suscitado luego de la pandemia y que continúa, por suerte, esta nueva matrícula. Hablando específicamente del tema que nos atrae, ¿cómo ves hoy la situación, la generación, como se esperaba, del dengue autóctono, además también por todo lo que está pasando en la región? Bueno, yo lo veo algo que estábamos esperando, algo que honestamente, si a mí me decís, creo que es probable, más allá de los datos, que el dengue sea autóctono en el Uruguay hace un tiempo atrás. Pasa que a veces es muy difícil, más del 70% de los casos pasan sin tener ninguna sintomatología. Entonces yo no creo del todo en que, bueno, este es el año o el año pasado, ¿no? Porque tuvimos muchísimas décadas sin dengue. En 2016, si mal no recuerdo, fue que entró este virus. Hay otros arbovirus que son virus transmitidos por vectores artrópodos, en este caso mosquitos, como el chikungunya, del cual tuvimos nuestro primer brote, si no me equivoco, en abril del año pasado. O sea, es algo que se espera y es algo para lo cual creo el Uruguay tiene distintos cuerpos técnicos preparados para hacerle frente. El doctor Eduardo Savio, virólogo, también hace algunas horas habló acerca de la posibilidad de que haya una epidemia de dengue en nuestro país. ¿Lo ve así de posible? ¿Qué gravedad podría tener? Veo que es posible que suban los casos, veo que es posible dado que el año pasado la Organización Panamericana de Salud ya emitió una alerta y solo en el 2023 hubo 4,5 millones de casos registrados de dengue en las Américas. Los casos, si no me equivoco, que vamos registrando nosotros, creo que son 2 de Montevideo, 1 de Florida. Los serotipos son 1 y 2, son tipos de este virus que ya estaban circulando en la región. ¿Estás hablando de los autóctonos? Estoy hablando de los autóctonos, que es el 1 y el 2. Y como te digo, hay un montón de factores que en este momento del año, el cambio climático, la polución, la globalización, la cantidad de personas que viaja o que cruza océanos, cuando todos los aviones están en el aire, es de 1 millón de personas moviéndose en el planeta, sin lugar a duda hacen que sea un caldo de cultivo perfecto para que, bueno, como muchas de estas enfermedades, que el 60% además tienen origen en los animales, ¿no? Y producen un salto de especie. Este salto ya fue conseguido hace muchísimo tiempo para estos virus, que se arreglaron de alguna manera la capacidad de poder replicar en organismos que tienen 600 millones de años de divergencia evolutiva con nosotros, los vertebrados. Pensemos que un mosquito, sí, es un organismo que está a 28 grados, no 37, 36 como nosotros, que el virus aprendió a poder replicarse en ese organismo y luego también infectarnos y continuar su ciclo en organismos mucho más complejos como nosotros. ¿Hay diferentes cepas de dengue o hay algunas que son más graves que otras? ¿Qué es lo que se está viendo aquí en Uruguay en cuanto a la gravedad? Sí, hay diferentes cepas. Estas estirpes están dentro de los serotipos, pero mayoritariamente se puede clasificar en cuatro grupos, 4 serotipos de dengue que tienen el nombre 1, 2, 3 y 4. Ha existido también diferencias asociadas a su severidad de uno u otro, pero todo juega también en el contexto de en qué país y qué población. No es lo mismo en una población naïve como la nuestra, que nunca vio el virus, que en una población que está acostumbrado, que básicamente ya generó durante los años que estos virus circularon una primera o segunda o tercera capa de protección en cuanto a que han encontrado el virus en la naturaleza naturalmente. Existen vacunas contra el virus, pero están todavía en fases de desarrollo, y es importante decir que algunas de estas vacunas, por ejemplo, son más eficientes
normales para los tipos 3 y 4 y no el 1 y el 2, que sería el que tenemos acá, para tener una idea. ¿Qué gravedad puede tener para lo que es el espectro de enfermedades uruguayas esta novedad, como podría llegar a ser un crecimiento de los casos de dengue? ¿Qué mortalidad tiene? Un poquito para entender de qué estamos hablando. Bien, para hablar un poco de lo que fue el año pasado, si pensamos en el 2023, de esos 4,5 millones de casos reportados, yo creo que hay muchísimo que se va por abajo del radar. En las Américas, la gravedad fue más o menos de 7.000, 8.000 casos graves, de los cuales cerca de 2.500 terminaron con el fallecimiento. O sea, esto quiere decir que la letalidad, ¿sí? La letalidad en base a estos números fue más o menos de 1 cada 2.000 infecciones. Bastante baja. Es bastante baja, de 0,05% la letalidad del año pasado. Creo igual muy importante entender que estos fenómenos pueden impactar al sector salud de otras maneras, como por ejemplo redirigiendo sus recursos a atenderlos, algo que ya vimos con la pandemia. Yo no creo que ese sea el escenario que vaya a acontecer en Uruguay, pero sí creo que medidas para prevenir ese escenario las deberíamos haber tomado hace mucho tiempo. Creo que el Ministerio de Salud Pública y el SINAE en diferentes ocasiones pude intercambiar y discutir con ellos sobre estos casos. Nuestro laboratorio, como otros laboratorios de virología de colegas acá en la Facultad de Ciencias, en el Instituto Pasteur, están estudiando estos fenómenos y han puesto sobre sus escritorios, por ejemplo, algo que no se hace en Uruguay, que es monitorizar los mosquitos. Es a través de la captura de mosquitos poder secuenciar el material genético que tienen estos y poder ver cuáles de estos tienen distintos virus, como pueden ser el dengue, el chikungunya. Todo esto fue puesto arriba de la mesa a la ministra en junio del año pasado. O sea, antes inclusive de empezar a hablar de la encefalitis equina, que también es un primo hermano del chikungunya, y el chikungunya es también un pariente, digamos, del dengue, pero son de distintas familias. Eso justamente, no quería despedirme, ya tenemos que redondear. Hubo un caso confirmado de chikungunya también en las últimas horas en Cerro Largo. El mensaje para todas ellas es el mismo. La precaución en este momento está en nosotros y es en tomar las medidas de descacharrización, uso de repelente. Ahí está la clave. Claramente, claramente. Y sobre todo lo que es atacar a esos recipientes donde el agua, acuérdense que el agua hay que vaciarla de todos estos recipientes que son lugares de criaderos de larvas de mosquitos. Este mosquito necesita muchas veces agua limpia, entonces es hasta más fácil ver el agua y ya descartar eso, y después escuchar mucho las recomendaciones de infectólogos, o sea, usar repelente, usar vestimenta de manga larga, por más que a veces nos cuesta por el calor. Y bueno, y el consejo de las autoridades es apoyarse en el aparato científico, que cuando las autoridades apoyaron el aparato científico, más allá de sus propias capacidades, que están muy bien, el destino creo que lo pudimos virar de forma significativa para tener mejor desenlace final. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Era Gonzalo Moratorio de la Facultad de Ciencias y bueno, esta vez por lo menos depende y mucho más de nosotros tomar esas medidas para que por lo menos sea lo más leve posible en nuestro territorio. Volvemos con ustedes a Estudios.